A ver, cuando el capitalismo industrial lo cambió todo, generó una riqueza que nunca se había visto, pero a la vez un sufrimiento tremendo. Y justo de esa tensión nació una pregunta fundamental, que hoy sigue más viva que nunca. Si un sistema tiene fallos tan profundos, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos abajo y empezamos de cero o intentamos arreglarlo desde dentro? Esa es la gran cuestión que vamos a explorar hoy. Para empezar, quiero que nos quedemos con una cifra. 2 millones. Esto no es un número abstracto, ¿no? Era la cantidad de niños, de críos, que se calcula que trabajaban en Estados Unidos allá por 1910. Una cifra que de golpe nos mete de lleno en la cruda realidad de lo que fue el primer capitalismo industrial. En el siglo XIX, la idea que dominaba todo era la del capitalismo del laissez-faire. Es una expresión francesa que significa literalmente dejar hacer. La filosofía era muy simple: el Estado no se mete en la economía. Y en este sistema, el trabajo de una persona era una mercancía más, como si fuera carbón o algodón, y su valor lo decidía la fría ley de la oferta y la demanda. Ni más ni menos. Y claro, las consecuencias de esa falta total de límites eran brutales. Solo hay que echar un vistazo a estos puntos. Estamos hablando de niños de 5 años metidos en minas, de fábricas que literalmente explotaban por la falta de seguridad, o de una represión violentísima como en la masacre de Haymarket, contra gente que lo único que pedía era una jornada laboral de 8 horas. Era un sistema que sí, generaba mucha riqueza, pero a un coste humano que hoy nos parece impensable. Ante esta realidad era inevitable que surgieran respuestas. Y la primera, la más radical de todas, vino de un pensador que iba a cambiar la historia para siempre: Karl Marx. Él no buscaba poner parches o pequeñas mejoras. Lo que quería era hacer un diagnóstico completo del sistema para directamente arrancar la enfermedad de raíz. En el corazón del análisis de Marx hay un concepto que es clave para entender todo lo demás: la plusvalía. La idea, explicada de forma sencilla, es que un trabajador produce más valor de lo que la empresa le paga con su salario. Pongamos un ejemplo muy simple. Imagínate que un obrero, en 4 horas, ya ha generado el valor equivalente a su sueldo de todo el día. El resto de horas que trabaja, las otras 4, las trabaja, por así decirlo, gratis para el jefe. Ese valor extra que no se le paga es la plusvalía, la auténtica fuente del beneficio para el capitalista y, según Marx, el motor de la explotación. Esta frase, que es súper famosa, resume a la perfección su visión del mundo. Para Marx, la historia no la mueven las ideas de grandes genios ni los reyes, ¿no? La mueve el conflicto, el choque constante entre opresores y oprimidos, entre los que explotan y los que son explotados. Y en el capitalismo, esa lucha era entre la burguesía, los dueños de las fábricas y los medios de producción, y el proletariado, la clase trabajadora. Marx, que se inspiró mucho en el filósofo Hegel, veía la historia como una especie de obra de teatro en 3 grandes actos. Primero, un estado de armonía simple, lo que él llamaba el comunismo primitivo. Después, una fase larguísima y muy dolorosa, la de la sociedad de clases, que a pesar de toda su brutalidad era necesaria para que la humanidad desarrollara su capacidad de producir. Y todo esto para llegar a un tercer y último acto, una reconciliación final, una nueva armonía en una sociedad comunista avanzada. Entonces, para Marx la conclusión era clarísima. No había manera de reformar este sistema, porque la explotación estaba, por así decirlo, en su ADN. La única salida posible era una revolución proletaria. Ojo, que el punto clave es este. Para Marx, el capitalismo no es un sistema que tiene fallos. Es un sistema que funciona precisamente gracias a la explotación. Así que la única solución es destruirlo por completo. Pero claro, no todo el mundo estaba de acuerdo con la idea de la revolución. De hecho, surgió una alternativa potentísima que creía en un cambio gradual, pacífico, usando las herramientas que ya existían en la democracia. Este fue el camino que eligió la socialdemocracia. Esta tabla es genial porque resume las diferencias de un solo vistazo. Son como la noche y el día. Mientras el marxismo quería una ruptura total con todo, la socialdemocracia quería trabajar desde dentro del sistema. O sea, no se trataba de abolir el capitalismo, sino de regularlo. No querían una dictadura del proletariado, sino usar y mejorar la democracia. Y tampoco buscaban eliminar la propiedad privada, sino controlarla para que sirviera al bien común. Y este camino de la reforma no pareció de la nada, ¿eh? Tiene su propia historia. Tuvo precursores como Robert Owen, que era un empresario que intentó crear fábricas más humanas. Después, movimientos como la Sociedad Fabiana en Gran Bretaña empezaron a darle forma teórica a la idea de un cambio gradual. Y finalmente, gente como Edward Bernstein, que venía del propio marxismo, rompió con la línea oficial y dijo básicamente que la revolución no era ni necesaria ni deseable. Y aquí está el meollo de la cuestión. Para los socialdemócratas, el enemigo no era el capitalismo en sí, sino su versión más salvaje y descontrolada. Para ellos, el Estado no era una herramienta de opresión que había que destruir, sino todo lo contrario, era el instrumento más poderoso para proteger a la gente, para garantizar su dignidad y, en definitiva, para domesticar a la bestia del mercado.
Y el gran proyecto que nació de esta idea, el mayor logro del movimiento socialdemócrata, fue la construcción del estado del bienestar, una idea que la verdad transformó por completo las sociedades occidentales durante el siglo XX. Uno de los grandes arquitectos de este modelo fue el economista británico William Beveridge, y él lo planteó como una auténtica lucha contra 5 gigantes malignos. El objetivo no era simplemente dar una ayuda puntual, sino construir todo un sistema de seguridad social que atacara de raíz las causas de la pobreza, la enfermedad, la falta de educación, las malas condiciones de vida y el desempleo. Esta frase de Beveridge resume a la perfección la filosofía que hay detrás de todo esto. Defendían lo que se llama la libertad positiva. Es decir, no es suficiente con que nadie te obligue a hacer algo. Para ser libre de verdad, necesitas tener las condiciones materiales para vivir con dignidad, para poder tomar tus propias decisiones sin que la necesidad te ahogue. Y esta idea no se quedó en el papel, se llevó a la práctica, y un ejemplo clarísimo fue Suecia. El modelo sueco se convirtió en un referente mundial, porque demostró que era posible tener una economía de mercado y a la vez una protección social muy alta, con sanidad, educación y pensiones para todo el mundo, logrando reducir la pobreza y la desigualdad a mínimos históricos. Y ahora damos un salto hasta hoy. Podríamos pensar que este debate entre revolución y reforma es algo del pasado, un tema para los libros de historia. Pues nada más lejos de la realidad. Sus ecos resuenan con muchísima fuerza en los problemas que tenemos hoy. Miremos estos datos de Oxfam. Son para pararse a pensar. El 1% más rico del mundo tiene más del doble de riqueza que todo el resto de la humanidad junta. O sea, la desigualdad extrema, el mismo problema que encendió este debate en el siglo XIX, no solo no ha desaparecido, sino que, como vemos, ha llegado a niveles que son simplemente astronómicos. Ahora bien, las críticas al capitalismo también se han vuelto más complejas. Pensadores como Herbert Marcuse, de la llamada Escuela de Frankfurt, introdujeron una crítica más psicológica. Él habló del hombre unidimensional, una persona que vive en la sociedad de consumo y que ha perdido la capacidad de criticar el sistema porque éste le da todo lo que desea, o mejor dicho, los deseos que el propio sistema le ha creado. Esta frase lo clava, es una idea potentísima. El control ya no se ejerce tanto por la fuerza bruta, sino por la seducción del consumo. El sistema nos integra tan adentro, gestionando lo que deseamos, que la propia idea de rebelarse o de imaginar algo diferente se vuelve casi impensable. El conflicto se disuelve porque hemos aprendido a desear, precisamente, aquello que el sistema nos puede ofrecer. Y así volvemos a la pregunta del principio, que sigue totalmente abierta. ¿Pueden las reformas, el estado del bienestar, domesticar de verdad al capitalismo y ponerlo a nuestro servicio? ¿O las contradicciones que ya señaló Marx, como la desigualdad o la alienación, son parte inseparable del sistema y solo se pueden superar con un cambio mucho más profundo? La historia de este debate, desde luego, todavía se está escribiendo.